hacker, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, estamos nuevamente en otro capítulo por aquí. Por suerte, encantado, súper contento. Eso quiere decir que está habiendo apoyo, que la gente cada vez va dando ese paso hacia adelante por querer estar en este espacio conmigo. Así que yo ya os digo que encantado, ya no solo a ellos, sino también a vosotros, ¿no? En esta ocasión, y ya lo estaréis viendo como siempre en el título, tenemos un super crack, una persona bastante importante, un perfil avanzado y contrastado dentro del ámbito del bug bounty como Smogly. Y ya estaremos viendo, bueno, pues una persona que ha reportado varias vulnerabilidades a PayPal, TripAdvisor, Mercado Libre, ha sido número uno en México durante 4 años seguidos, top 1 en HackerOne, es decir, un perfil súper interesante y me gustaría que os quedaseis hasta el final porque vamos a hacer un pequeño laboratorio de una vulnerabilidad que no se suele ver mucho, que es HTTP Parameter Pollution, y en ese aspecto, pues nada, deciros que si os gusta lo de siempre, dar un like, algún comentario y os estaremos escuchando. Así que sin más, os paso con Mario. Por aquí estamos. Mario, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por tu tiempo antes de todo. Para mí es un placer tenerte por aquí. Y lo primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que lo decíamos detrás de cámara, por mi parte bastante ilusionado y bastante contento porque yo te sigo en lo que ahora es Sex, pero antes Twitter de hace ya bastante tiempo, y yo creo que todos los que nos dedicamos al bug bounty, sobre todo de habla hispana, o los que no son de habla hispana también te seguirán, pues es un lujo tenerte por aquí y ya te digo, yo encantado. Y esto, bueno, es una primera pregunta, aunque a ti la gente ya más o menos te conocerá, pero bueno, es en este primer bloque de introducción acerca de quién es el invitado que está actualmente con nosotros, pues presentarte un poco quién eres, sobre todo también qué te dedicas a nivel profesional fuera del ámbito del Ubuntu, en que sé que obviamente te dedicas a la seguridad ofensiva, y luego algunos proyectos que me consta que estás por ahí liderando y que ya hablaremos, ¿no? Dale, perfecto. Bueno, en realidad en el ámbito de Bug Bounty siempre he estado como Moblig. En realidad siempre es muy curioso porque mucha gente solo me conoce por la calavera roja, ¿no? Me ha tocado porque yo en realidad he asistido a muchas conferencias de ciberseguridad, eh, y me sorprende siempre de que no me conocen por cara, pero siempre me dicen, "No, ¿cómo estás?" Siempre en realidad en Bug Bounty se maneja uno por X, por Twitter, ¿no? Esa es la manera donde más se reconocen. Entonces, una vez que enseño la calaca roja, ya toda la gente me dice, no, sí, creo que te he visto tus posts, he visto tus tips, así que, bueno, yo creo que es algo curioso, es algo también que me gusta, ¿no? A veces soy un poco privado, entonces tampoco me encanta que me reconozcan, pero sí, bueno, un poco sobre mí. Yo ya llevo en realidad más de 5 años en ciberseguridad. En realidad, esto es algo que no he dicho mucho, pero en realidad mi carrera empezó en realidad por Bug Bounty. Eh, mi carrera profesional empezó gracias a Bug Bounty, y esto es algo que me gusta compartir también, porque digamos, tal vez hay gente que no sabe cómo entrar al área de ciberseguridad, pero creo que también es muy relevante mencionar también cómo empecé yo, ¿no? Así que yo empecé en realidad empecé de manera autodidacta en el mundo de la ciberseguridad. Yo ya había empezado con, digamos, algunos proyectos de programación, y eso fue lo que a mí me llevó en realidad a explorar el área de ciberseguridad. Eh, y fue de la manera más curiosa y que yo me di cuenta sobre lo que era el bug bounty porque fue por un video en YouTube. Entonces, así fue como me di cuenta de que existía la posibilidad de encontrar vulnerabilidades de manera legal, y no solo eso, sino que te era una recompensa por las vulnerabilidades. Así que, no, gracias a eso. Y una de las cosas curiosas también fue de que el video que vi en YouTube nunca mencionó el nombre de la plataforma. Wow. Así que yo, sí, en realidad en ese tiempo, digamos, la plataforma de HackerOne no era conocida o muy reconocida, y menos para alguien que no estaba en ese mundo. Así que yo estuve como un mes de que buscaba en Google y trataba de encontrar cómo formular para encontrar esta plataforma.
de que se me olvidaba y regresaba la próxima semana por curiosidad, porque quería adentrarme en eso. Y como al mes di con la plataforma de HackerOne y la comparé con el video de YouTube y dije, esta es, al fin la encontré. Eh, y ya con eso, con un poco de la experiencia que tenía, empecé a buscar vulnerabilidades. eh, pero algo que agradezco en realidad que no hice, digamos, en mi carrera de bug bounty fue empezar a mandar, digamos, como reportes que no valieran la pena. O sea, yo empecé a ver mucho el Hacktivity, empecé a ver en realidad y a seguir cómo lo hacía la gente que ya estaba en el ámbito del bug bounty, porque tenía conocimiento sobre ciberseguridad, estaba empezando, obviamente, mi parte formativa en ciberseguridad, pero no quería cometer el error porque ya había visto por el Hacktivity de que había gente que reportaba cosas que en Bug Bounty no las aceptaban. Entonces, creo que me ayudó también mucho a enfocarme en realidad en las vulnerabilidades que sí importaban. Así que, no, mi primer reporte fue para TripAdvisor y de hecho no fue en HackerOne, fue en BugCrowd Wow. para el programa de TripAdvisor. Y bueno, ya digamos, cuando empecé a ganar un poco de experiencia, cuando empecé a hacer un poco de, digamos, algunos proyectos, en realidad lo que más me ayudó para mi perfil de LinkedIn fue cuando logré llegar al primer lugar en el leaderboard de HackerOne. Una vez que yo ya tenía eso en mi LinkedIn, digamos, como experiencia en ese tiempo, eh, en realidad fue cuando me llamaron a través de LinkedIn para mi primer proyecto de pentesting. Wow. Así que sí, en realidad Bug Bounty, te lo digo, impulsó mi carrera profesional. Así que ya empecé, digamos, con proyectos como profesional independiente y después de un periodo de estar haciendo, digamos, proyectos como contratista Ujú. para empresas en Estados Unidos, en Canadá, en México, de hecho, empecé a trabajar para TripAdvisor, que Wow. fue algo muy curioso, muy interesante, porque empecé a trabajar para la compañía que le mandé mi primer reporte. Entonces eso fue como un momento para mí ya, digamos, le dice en inglés full circle, donde prácticamente yo pude, ya trabajando adentro de TripAdvisor, ir a ver mi reporte Qué pasada. que yo mandé en el sistema de TripAdvisor. Qué pasada. Así que eso fue un momento, sí, fue un momento muy lindo para mí que obviamente me inspiró a seguir aprendiendo, a desarrollarme en mi carrera profesional, pero también seguirle dedicando mucho tiempo al bug bounty. Así que sí, durante los próximos 4 años logré mantener mi posición número uno en el leaderboard de HackerOne. Eh, y bueno, ya digamos, el resto de mi carrera profesional ya he pasado por varios roles. Actualmente trabajo en esta compañía que se llama dLocal, es uruguaya, y ahí estoy como Security Engineering Specialist. Y así que sí, ya también te digo, fue muy bonito porque logré a través de los años seguir aprendiendo en Bug Bounty, pero también desarrollarme de manera profesional. Eh, Así que no, en realidad el bug bounty para mí es algo muy importante. Te digo, me ha dado en realidad mi carrera, así que muy agradecido también con la comunidad de que a un momento a mí me enseñó sobre las vulnerabilidades, sobre cómo reportar bien. Entonces por eso fue que creé mi perfil en Twitter, en X, para regresar un poco de lo que a mí me habían dado, ¿no? Entonces, Bonito. a través de los reportes, siempre regresar un poco de mi propia experiencia, ¿no? Pues vamos, me parece precioso tu historia y también desde un punto de vista de la divulgación y devolver a la comunidad lo que la comunidad te ha dado a ti, puede ser también ejemplo de ello pues el día de hoy, ¿no? Al final estoy seguro que la gente apreciará el pedazo de perfil técnico que eres y seguro que los que pocos que no te conocen, pues seguro que yo desde aquí invito a que la gente le siga porque la verdad que es un pedazo de crack. No solo desde un punto de vista técnico, sino también humano, ¿no? En esta segunda pregunta, Mario, me gustaría preguntarte, que no sé si alguna vez te ha dicho alguien, lo desconozco. Yo estaba ahí indagando un poco en tu perfil, que ya te iré diciendo algunas cosillas que he visto súper interesantes. Y ya te digo, no es algo que yo haya visto. Y es el nick de Mowgli, creo que es un término de un restaurante que está en Honduras. No sé si es algo así parecido a por qué te pusiste ese nick, pero la verdad que me parece bastante
bastante curioso. ¿El por qué viene lo No, de Mowgli? no es un restaurante, sí, la verdad es que tampoco he dicho de dónde viene eso. En realidad, yo cuando, te digo, siempre fui muy autodidacta. Cuando yo estaba, fue como en 2017, 2018, te digo, estaba todavía aprendiendo lo que es programación, ¿no? Entonces estaba haciendo un proyecto de programación. Yo tenía un amigo que se había ido a vivir a Austria, entonces teníamos una idea para una startup en ese entonces. Ah, Entonces yo la empecé programando y en realidad la idea que teníamos en ese entonces era muy buena. Tuvimos algunas entrevistas con inversionistas. Al final, digamos, la idea ya la llevaba muy avanzado otro equipo, entonces lo tuvimos que dejar, pero no se me olvida siempre todo el tiempo que le dediqué a eso. Y digamos, la empresa se llamaba Oblique, así se llamaba el producto. Todavía no me preguntes cómo llegué al nombre Oblique. Fue con mi partner en ese entonces. Estábamos ahí indagando, pero llegamos a Oblique. Entonces, ok. cuando empecé ya en ciberseguridad, me parecía de que a Oblique, digamos, no lo iba a usar yo como mi, digamos, mi nickname. Tenía que agregarle algo mío. Entonces, bueno, mi nombre es Mario, entonces literalmente solo le agregué la M al principio, el Moblick, y bueno, me sonó. Para mí era fácil de recordar, ¿no? Era corto, así que le agregué una M con parte de mi nombre y así Qué quedó guay, qué Moblick. guay. Bueno, pues Sí, sí. genial, pues hay una duda resuelta que la verdad que no sabía, era pura curiosidad. Y en ese aspecto, pues sí, la verdad que es bastante guay, sobre todo recordar aquellos inicios a nivel de emprendimiento, que luego te preguntaré, que creo que eso no lo has dejado y sigue ahí, ¿no? Bien, y justo lo que estabas diciendo anteriormente, y para que también la gente lo sepa, estamos hablando con Mario, que al final fue top 1 en HackerOne en México en el leaderboard, creo que del año 2021 a 2024, si no recuerdo mal, estos 4 años seguidos. Evidentemente era un perfil y la gente debe saber que no es algo común el hecho de estar top 1 de un país 4 años seguidos. La verdad que desde aquí mi enhorabuena, a mí me parece una barbaridad. Os veo desde abajo de la pirámide con una envidia sana y bueno, pues en ese aspecto súper interesante, ¿no? Que alguien pueda llegar a conseguir eso, porque para mí, ya digo, lo veo algo súper lejano, que roza lo imposible. ¿Por qué te pregunto esto? Por preguntarte, que imagino la gente también lo sabrá, oye, ¿cómo se llega ya no solo a ser top 1 de HackerOne en México, sino creo que incluso algo más difícil aún, que es ser constante y poder mantener esa posición de top 1 durante 4 años seguidos? Ya digo, me parece algo bastante increíble. Por si no quieras decir algún detalle. No, claro, en realidad sí es un reto. Fue muy difícil más que todo porque, bueno, como te digo, siempre llevé mi carrera de bug bounty junto a mi carrera profesional. Entonces, siempre he estado empleado. No ha habido un momento en el cual no he estado empleado. Te digo, estuve en TripAdvisor y ahora estoy con dLocal. Entonces, todo el tiempo que estuve en el leaderboard también estuve empleado. Así de que le dedicaba, digamos, en realidad después de mi trabajo, unas 4 o 5 horas. En realidad era un poco cansado. La cosa es que cuando ya lleva uno un ritmo, es un poco más fácil, ¿no? Pero, digamos, para empezar, creo que es algo muy importante, es de que alguien siempre uno tenga, digamos, como una estrategia. En el bug bounty es muy importante. Yo lo que hice por experiencia en bug bounty fue enfocarme en realidad en 1 o 2 programas, tal vez 3 programas máximo, porque en realidad uno ve, si uno entra a HackerOne, si uno entra a Bugcrowd, si uno entra a Integrity, y ve la gran cantidad de programas que hay. En realidad es muy difícil agarrar todo o tratar de agarrar todo, ¿no? Ese es en realidad el error que más he visto que comete la gente que está empezando en Bug Bounty. Así que mi estrategia fue empezar con 2 o 3 programas, y de esos 3 programas en realidad el que más reportaba era uno. No lo puedo mencionar porque es privado y sigue siendo privado, pero en realidad uno hasta crea una relación con los equipos internos. Cuando ya te conocen, cuando ven de que reportas muy seguido,
en realidad hasta ellos te conocen y discuten los reportes contigo, son más abiertos hasta a los cambios de severidad, que es muy importante. Entonces eso fue lo que yo hice, enfocarme en realidad en uno o dos programas y más que todo, como te digo, siempre enfocarme en la calidad. Yo, en realidad, en todo lo que hago siempre me gusta, soy un poco perfeccionista, digamos, pero en el ámbito de bug bounty, yo siempre reportaba algo hasta que estaba seguro de que era una vulnerabilidad. No mandaba reportes diciendo esto puede llegar a ser una vulnerabilidad o falta este paso clave y después es una vulnerabilidad o le falta un chain, digamos, a este bug. No, yo siempre reportaba las cosas una vez que yo estaba seguro de que era una vulnerabilidad. Y no solo eso, sino de que, por ejemplo, hay mucha gente que cometía el error cuando por ejemplo, cross-site scripting XSS estaba más común que ahora, pero cuando había, digamos, muchas vulnerabilidades de XSS, yo nunca reportaba solo el XSS, porque ese siempre va a ser un medium, siempre va a ser severidad media. Entonces yo siempre buscaba encontrar otra vulnerabilidad o escalarlo a un account takeover. Entonces, en realidad, yo he recibido recompensas de hasta $10,000 por un cross-site scripting, que si lo hubiera dejado solo como cross-site scripting, hubieran sido $500, porque también la brecha entre un medio y un crítico en el programa eran muy altos. Entonces, también eso inspiraba a seguir escalando las vulnerabilidades. Entonces, yo siempre me enfocaba en escalar todas las vulnerabilidades que yo encontraba. Eh, y como te digo, ya una vez que uno es constante, pues llega un punto en que digamos, si es un programa que es una aplicación con mucha funcionalidad, ya llega uno a conocer la plataforma un poco mejor que hasta los que los desarrollaron, ¿no? Entonces ya se te hace un poquito más fácil regresar siempre, identificar un patrón, ver dónde están las vulnerabilidades y seguir repitiendo ese patrón. Yo, por ejemplo, siempre fui alguien que se dedicaba más al manual hunting. En realidad hay muchas personas en bug bounty que se dedican al volumen, ¿no? Que tienen su automatización muy bien hecha y reportaban digamos, en volumen, mientras que yo en realidad me dedicaba más al research y a lo manual, porque también era lo que más me interesaba. En realidad a mí me gustaba mucho la investigación, irme a los archivos JavaScript, buscar rutas internas. Entonces, en realidad así fue como encontré la gran mayoría de las vulnerabilidades que yo reportaba y para mí fue la estrategia que más recompensa daba. Así que, bueno, de ahí un poquito, digamos, de cómo mantuve eso. Esa fue mi estrategia. Y en realidad sigue siendo un poquito mi estrategia. Obviamente ya el tiempo ha cambiado muchísimo, ya con AI, con Cloud Code. eh, ha cambiado muchísimo, pero también ayuda mucho a lo que es las investigaciones a profundidad, ¿no? Cloud te ayuda a analizar el código, los archivos JavaScript de una manera que obviamente te hubiera tomado horas anteriormente. Entonces yo siento obviamente de que AI no es algo que viene a amenazar a los bug bounty hunters y a la gente en seguridad, sino a, bueno, hacernos un poquito mejor y a ahorrarnos un poco de tiempo también. Totalmente, bueno, la verdad que escucharte es una pasada porque al final se nota mucho ya no solo tu background, sino los grandes conocimientos que tienes, que obviamente pues el común de los mortales no tenemos. Entonces se te nota mucho. De hecho, hasta el punto de que me has respondido varias preguntas, ¿no? Porque te iba a preguntar que eso la gente le suele decir si se suelen acotar en un programa finito o directamente abren el abanico a un campo más grande de programa y obviamente más contestado, más que de sobra, ¿no? En ese aspecto también te quería preguntar, y esto es mera curiosidad, ¿a ti te gusta reportar una vulnerabilidad en concreta? Pongamos, ha dado el caso de los XSS y desconozco si a ti te gustan más sacar vulnerabilidades de client side o directamente te gustan más el otro lado, a nivel de server side, SSRF, SQL injection, etcétera. Lo digo porque hay gente que quizás es especialista en un tipo de bug, por ejemplo, Archisec, que es conocido también en la comunidad hispana, ¿no? Que está especializado en XSS, obviamente saca más bugs,
Y otras personas, por ejemplo, abren el abanico de posibilidades de un Information Disclosure que haya en Wayback Machine hasta chainear una vulnerabilidad que haya a través de un SSRF. Es decir, preguntarte a ti en concreto si eres más de buscar cierta vulnerabilidad en concreto por diferentes contextos o eres más de abrir ese abanico de posibilidades. No, a mí en realidad de gustar, siempre ha sido server-side. Ok, Y en realidad yo diría de que tal vez a alguien le puede gustar explotar, digamos, las de client-side, pero en aplicaciones modernas cada vez el chance de encontrar una vulnerabilidad client-side se va reduciendo más y más y más. Entonces, en realidad, las vulnerabilidades en cual, digamos, alguien que está empezando o está un poquito perdido ahorita en el mundo de bug bounty y de cybersecurity, en realidad yo lo que diría es que se enfoquen en las vulnerabilidades server-side y también en las vulnerabilidades de business logic, digamos, las vulnerabilidades que ya son eh, únicas para un programa o para un producto en específico. Porque te digo, cuando se están usando ya librerías modernas de que se repiten en la gran mayoría de los frontends, pues ya las vulnerabilidades client-side se van disminuyendo más y más. Y si un programa, digamos, tiene un buen CSP, ya también es muy difícil explotar un XSS, digamos. correcto. Sí, así que se vuelve un poquito más difícil. Aunque hay Pero en mi recursos, caso, ¿no? Hay recursos para hacer un bypass del CSP, creo. Sí, sí. sí, sí, pero también hay unas CSPs que son muy estrictas, Ya, que están bien configuradas, que tampoco los bypasses ayudan, ¿no? Si ya. hubiera un bypass para cada CSP, también sería un poco sin sentido el CSP, ¿no? Correcto, correcto. Pero siempre es importante buscar algún tipo de bypass en el CSP. De hecho, en Bug Bounty, no sé si sigues el hashtag de Bug Bounty Tips Sí, en X, en sí. Twitter. He visto unos muy buenos bypasses de los CSPs y también he visto esa herramienta, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero Sí, creo hay que una es herramienta, CSP Bypass o algo así. Sí, yo no sí, recuerdo creo ahora que mismo. sí. La he usado un par de veces sin suerte, porque he encontrado una vulnerabilidad client-side, un XSS, y no me ha dado suerte, pero eh, sí, te digo, en realidad las vulnerabilidades están más que todo server-side. Siempre vas a lograr convencer más a un triager de que hay más impacto en un server-side request forgery que en un cross-site scripting, ¿no? Total. Eso es dado. Y también explotarlo eh, siempre que yo encuentro, digamos, un bypass para encontrar un SSRF, también la adrenalina, la emoción, eso es lo que me gusta también de encontrar ese tipo de Y cuando vulnerabilidades, te ¿no? llega el Porque ya, collaborator, sí, sí. claro, ya te llega eso, ya ves que puedes sacar la metadata Ahí de está. AWS, no, eso en realidad te acelera un poco, pero sí, más que todo me enfocaría en el server side. Qué guay, qué guay. Pues la verdad que es súper, yo coincido, ¿no? Sí que es verdad que yo veo más complejo el tema de server-side, pero obviamente la satisfacción cuando te llega es increíble. Te quería comentar, y bueno, a fecha de este podcast, que ha sido algo, una noticia reciente en HackerOne, también para hablar algunas cosillas de actualidad. No sé si eres consciente que en HackerOne van a cambiar el tema del triage para los Bug Bounty Hunter. Hasta ahora todo el mundo se hacía el triage por igual y ahora, a nivel de repercusión, el impacto que tenga o digamos esos puntos, pues van a estar en una cola de prioridad más alta que quizá usuarios que no tengan tanta reputación. No, lo primero era, no sé si estaba al tanto de ello, y lo segundo es, pues, ¿qué te parece con respecto a esto? Yo creo que al final es buena medida, porque si tú te labras un buen perfil como Bounty Hunter, que eso te avala toda la reputación que tienes, creo que es totalmente justificable que luego a nivel de triage te metan en una cola de prioridad superior que quizás personas que no tienen tanta reputación, ¿no? No sé qué piensas tú al Sí. respecto. Bueno, claro, esto en realidad es una muy buena pregunta y creo que no lo recalqué en mi introducción, pero yo he estado de los dos lados. Yo soy Bug Bounty Hunter, pero también he estado en el lado de manejar los programas de Wow, seguridad tanto en Bugcrowd como en HackerOne. Eh, Así que para mí me parece, como te digo, como he estado de los dos lados, he visto las dos caras de la moneda básicamente. He recibido reportes, tanto como mandado reportes, ¿no? Y siempre
a mí me parece que es algo bueno, más que todo porque te digo, al estar del otro lado, uno ve en realidad a veces la calidad de reportes que manda alguna gente que digamos que no tiene la experiencia o de que, digamos, de que viene un AI y prácticamente los convence de que sí es una vulnerabilidad y tanto que al punto que los engaña y ellos en realidad no tienen la experiencia necesaria para ir a validar si esa vulnerabilidad en realidad existe. Y digamos, antes del tiempo de AI, siempre se hacía una validación previa, digamos, si es un programa privado, en la plataforma de HackerOne siempre te dice las métricas de cada bug bounty hunter. Entonces, en realidad, a un programa nuevo siempre le sale mejor invitar a los bug bounty hunters con mejor señal, con mejor impacto, o que están especializados, digamos, en web APIs. Y si el programa tiene un enfoque en una API, los va a invitar a ellos primero. Siempre ha habido un filtro, entonces. Eso no es algo nuevo. Y el filtro siempre es necesario porque si no se tiene un filtro, uno va a tener demasiados reportes que en realidad no son válidos y en realidad, te digo, David, uno al no estar en el lado de manejar un programa, no sabe en realidad cuánto tiempo toma tratar de validar todos estos reportes. Y la cosa es de que si uno viene con una vulnerabilidad y le pone crítica en el título, uno como responsable atrás del programa, pues la tiene que validar sí o sí porque después viene en realidad el CISO y dice, hey, ¿qué pasó con esta vulnerabilidad? Que uno no solo puede ignorarla, digamos, tiene que reproducirla, tiene que ver si es válida, si no es válida, tiene que responder. Entonces, en realidad es una gran pérdida de tiempo, no solo para el equipo de triaje, pero también para el equipo interno. Entonces, yo creo que siempre tener ese tipo de filtros es muy bueno, digamos. No creo de que alguien de que sea suficientemente experimentado tenga la preocupación de esos filtros, porque si alguien en realidad tiene la experiencia y sabe cómo reportar vulnerabilidades válidas, pues no debería de preocuparse, ¿no? Y si alguien todavía no tiene la experiencia, pues no está nada mal siempre regresar, aprender un poco y a través de esta experiencia ya reportar bugs al futuro con, digamos, con mayor precisión. Totalmente de acuerdo, totalmente. En este aspecto, y por hablar ya de ejemplos tangibles que has tenido la suerte de poder llevar a cabo, y si no me equivoco, he estado ahí indagando en tu perfil técnico, creo que llevaste a cabo una vulnerabilidad a través de Microsoft Service Now. Y bueno, era simplemente para la gente que no esté escuchando y también los que no estén viendo, por si pudieses dar algún detalle de cómo se fue, cómo se desencadenó esa vulnerabilidad, que creo que fue bastante interesante. Claro, déjame darme un refresh de esa vulnerabilidad. Fue hace un par de Sí, no te años. preocupes. No recuerdo, digamos, en realidad como el endpoint o algo así, pero sí, bueno, esa en realidad, digamos, no fue una vulnerabilidad en sí, fue una exposición de credenciales de parte de la compañía de Microsoft. Ah, Y ok. si mal no recuerdo, fue un contractor de Microsoft. En ese tiempo, yo de hecho trabajé en TripAdvisor con el que es ahora fundador de esta compañía que se llama White Intel. Y en realidad es muy reconocida ahora porque él básicamente lo que hacía era recopilar todos los datos de los que se llaman info stealer o stealer logs que se compartían en la dark web a través de Telegram también. Y lo que hizo fue obviamente crear una plataforma que agarrara toda esa información expuesta, recopilada de todos esos stealer logs y se lo estaba vendiendo obviamente a las compañías, digamos, se lo estaba vendiendo a Microsoft obviamente para que ellos supieran de su exposición de credenciales expuestas de empleados, ¿no? Entonces, obviamente yo tuve acceso a la plataforma, obviamente gracias a él, y estaba buscando en realidad nada relacionado a Microsoft. Yo estaba buscando, quería hacer un research en realidad porque estaba haciendo una investigación sobre el riesgo de los third parties, ¿no? Porque Ok. todas estas compañías, por ejemplo, dependen siempre de third parties y en este Correcto. caso de ServiceNow para ticketing, usan mucho Zendesk. Entonces yo estaba buscando
no vulnerabilidades, pero exposición de estas compañías, ver cómo estaba su exposición a los third parties. Entonces encontré, de hecho, esta credencial y lo que más te digo, yo creo que el correo ni siquiera era at microsoft.com, era de un contratista externo de Microsoft que tenía acceso a su ticketing system en ServiceNow. Pero obviamente lo que más me llamó la atención fue el dominio de ServiceNow que incluía Microsoft. Y una vez que lo vi, dije, bueno, esto puede ser algo grande. Entonces lo que hice obviamente fue verificar las credenciales, ¿no? Porque siempre se tiene que mantener uno al margen de lo que es ético, de lo que puede revelar y lo que no. Eso es algo muy importante y más cuando se está lidiando con vulnerabilidades así de críticas. Entonces, una vez que yo verifiqué las credenciales, simplemente hice un API request en ServiceNow para determinar si la credencial funcionaba. Y una vez que confirmé que la credencial funcionaba y que estaba regresando información, bueno, obviamente ahí paré todo el testing y inmediatamente me fui a Microsoft a reportarlo. Y en realidad Microsoft, la respuesta de ellos fue de que no, si esto era válido, en realidad esto es acceso a nuestro ticketing system. Y fue algo, obviamente, solo recibir esa respuesta ya fue increíble, ¿no? Porque estás accediendo a datos muy sensibles no solo de Microsoft, sino que potencialmente todos sus clientes. Eh, Así que el equipo de Microsoft fue muy bueno, digamos, en la cooperación. Ya al final no se recibió una recompensa, ya que Microsoft es muy estricto, digamos, con su scope, pero creo que, de hecho, con el equipo de Microsoft discutí también de que ellos tuvieran y fueran abiertos a recibir este tipo de reportes, ¿no? De que no son en su scope, pero de que obviamente los afecta a ellos. Entonces se tuvo una buena conversación sobre aceptar este tipo de reportes nuevos, porque ellos en realidad no estaban al tanto de estas credenciales expuestas. Así que creo que al final tuvo un buen desenlace. En realidad, al ser uno security researcher y más que todo ético, bueno, al final, si la recompensa no viene, pues no hay problema. En realidad lo que se hizo fue el trabajo de reportarlo, ¿no? Así que sí, fue una experiencia muy enriquecedora, más que todo por las conversaciones internas que se tuvo con el equipo de Microsoft, ¿no? Totalmente, y al final me consta también que bueno, cuando se suele abrir disputas en HackerOne, por poner un ejemplo a nivel de third party, cuando hay vulnerabilidades que se acontecen en este tipo de contextos, pues algunos programas no son, bueno, pues no te dan válido como tal ese bug porque dicen que afecta a terceros, no a ellos, ¿no? Pero sí, me pareció bastante interesante sacarte el tema porque evidentemente no todo el mundo puede decir que ha reportado, bueno, un fallo, una vulnerabilidad o, bueno, llámalo como quiera, una debilidad a Microsoft, que creo que es interesante. Aquí algo también, y pasar justo al paradigma, lo que nos desenvuelve a día de hoy es con el tema de la inteligencia artificial. Creo que la gente no es consciente de que al final el tema de la IA, Cloud Code, etcétera, no está exenta de sufrir vulnerabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que existen en otros contextos, en la propia IA también existen vulnerabilidades, como el caso de, por ejemplo, prompt injection, etcétera. Aquí me consta que tú también sacaste una vulnerabilidad, creo que fue One Click Prompt Injection, si no me Sí. equivoco. Y creo que también es interesante, sobre todo para que la gente sea consciente a día de hoy, cómo todo el mundo estamos tirando de la inteligencia artificial y eso no significa que que esté exento de sufrir algún bug, ¿no? Y obviamente los más comunes a día de hoy, pues es el tema de los prompt injection, ¿no? Entonces, bueno, teniendo la oportunidad de tenerte por aquí hoy, pues si también quieres explicar cómo se pudo acontecer este tipo de prompt malicioso, pues creo que también es interesante que la gente lo sepa, ¿no? Claro, es muy bueno, la verdad, porque en realidad cuando lo reporté, bueno, apenas empezaba, digamos, todo lo que es lo testing de seguridad en inteligencia artificial, ¿no? Y también, obviamente, para mí era un tema muy nuevo lo que es el prompt injection. Eh, pero bueno, en este caso específico, yo estaba haciendo testing en esta plataforma que en realidad desde que la vi, yo dije, wow, esto puede ser literalmente una mina de oro, porque obviamente tampoco puedo mencionar el nombre de la compañía, pero lo que estaban haciendo ellos era básicamente centralizar todas las herramientas que usa la compañía en un lugar
y obviamente con inteligencia artificial, pues sí ayuda mucho porque, digamos, te da todos los resúmenes de tu calendario, de tu correo, de tu Jira interno. Entonces sí es muy buena la idea, pero digamos, para la perspectiva de alguien de ciberseguridad también es una mina de oro. Entonces lo primero que pensé es, bueno, ¿cómo puedo extraer información de este lugar que ya lo tiene centralizado todo? Y creo que es algo muy importante también mencionar lo que es cómo tiene uno su estrategia establecida cuando está haciendo bug bounty. En realidad, si uno no tiene una buena manera de hacer lo que se llama reconnaissance, que es el reconocimiento, la inteligencia, antes de empezar a hacer testing, pues es muy difícil en realidad tal vez de que se encuentren vulnerabilidades. Entonces, si uno tiene una buena estrategia de reconocimiento y de acaparar información sobre su target primero, le va a ir muy bien. Entonces, lo que yo vi cuando estaba usando, creo, se llama GAU, que es Get All URLs. Entonces eso básicamente te trae todos Correcto. los URLs que estaban indexados o archivados a través a través de diferentes sources como Alien Vault o incluso Google, GitHub. Eh, entonces lo que encontré fue de que estaba exponiendo un parámetro que decía share. Creo que así era el parámetro, era un query parameter. Entonces, obviamente, eso inmediatamente despertó, como digamos, mi curiosidad, porque dije, bueno, si hay una manera de que ellos estén eh, compartiendo el prompt con otros empleados, eso significa de que puede haber la posibilidad de que yo haga una inyección aquí. Entonces, ese fue, digamos, mi proceso para encontrar esa vulnerabilidad. Una vez que encontré ese URL, dije, bueno, esta es una mina de oro porque les voy a mandar un prompt injection. Primero voy a determinar si funciona el prompt injection y una vez que tenga ya confirmado de que el prompt injection funciona, ya tengo la manera de entregárselo a la víctima, ¿no? Porque a través de este URL. Porque un prompt injection, si solo se le envía a la víctima, bueno, es como si fuera un self cross-site scripting, que es inválido, porque tiene que venir obviamente la víctima y pegarlo en su ordenador, en su navegador, así que no es válido. Y lo mismo con prompt injection. Si uno tiene un prompt injection, pero no tiene una manera de mandárselo a la víctima o de afectar a la víctima directamente, pues es inválido. Entonces, una vez que confirmé el prompt injection, en realidad me tomó unas 5 horas porque se tenía que encontrar un bypass. Porque en los prompt injection, la manera de que uno formula el prompt depende muchísimo si va a si va a ser exitoso. Así que después de reformular el prompt durante varias veces, y no solo eso, sino que también esconder el prompt, porque tenía que esconder la parte por lo menos inicial del URL para que la víctima no sospechara obviamente que es algo malicioso. Entonces, después de como 5 horas de encontrar el prompt perfecto, yo ya tenía el prompt injection y tenía la manera de enviárselo a la víctima. Wow. Entonces, una vez que yo mandara el URL, ellos inmediatamente, ya sea por correo, ya sea directamente a través de la aplicación, cuando ellos le dieran clic a ese URL, inmediatamente el prompt iba a ejecutarse y parte del prompt injection era de que recopilara todos los datos personales sobre que tenía en la memoria y mandárselo a mi URL que yo controlaba, ¿no? A mi servidor que yo controlaba. Porque tenía siempre la mayoría de inteligencia artificial, tiene la manera de a través de herramientas de comunicarse con un navegador, ¿no? No importa si es un sandbox en este caso, porque al final la información la estaba sacando de su misma memoria. Entonces, al sacar esa información, ya lo manda a mi servidor y yo ya tenía acceso básicamente a toda la información personal de esa persona. Así que fue una vulnerabilidad crítica al final. Qué También pasada. no sabía cómo se iba a determinar, digamos, el CVSS final, Ujú. pero fue una vulnerabilidad P1 Sí, en porque al Bug Bounty. final, al ser one click, sí se necesita user interaction, ¿no? Entonces quizá el impacto Claro, baja un poco, pero vamos, a lo mejor 9,8 o por ahí. claro. Requería user interaction, que es la parte de CVSS, pero lo tomaron como crítico más que todo porque estaba exponiendo Claro, PII. claro. Cuando se expone PII ya es otro tema. Algunos programas lo manejan bien, respetan que se puso información sensible, algunos
hay que jugársela, pero bueno, eso también es parte de la experiencia de Bug Bounty, ¿no? Relacionarse y saber cómo manejar las respuestas con los triagers que están detrás. Ujú. No, pues genial, o sea, también una pasada escuchar ejemplos así que generalmente no se suelen ver. Estamos acostumbrados a ver vulnerabilidades de OWASP Top 10, pero obviamente ver este tipo de bugs que se están aconteciendo a día de hoy, pues no podía ser de otra manera que tener que preguntártelo sí o sí y ya teniendo, aprovechando que estás por aquí, ¿no? De hecho, es más, hablamos mucho de que empezaste a trabajar en TripAdvisor, también has sacado bugs en GitLab, Mercado Libre, pero a que la Mm. gente no sé si sabe que también esto es público en tu perfil de HackerOne, es que has llegado a obtener 5 cifras en un bounty en empresas como PayPal, si no me equivoco, ¿no? O sea, Sí, eso sí, tampoco mucha gente puede hablar de ello y la verdad que me parece, obviamente, cuando hablamos de este tipo de cantidades, pues te salta la curiosidad de, ostras, ¿cómo se puede llegar a obtener más de $10.000 por un simple fallo? En este caso en PayPal, ¿no? claro. Obviamente, no te voy a preguntar por detalles técnicos, simplemente de manera superficial. Si tuviese que decir algún consejo para llegar a obtener este tipo de recompensa, ¿cuál es el consejo que le diría a la gente? Porque obviamente no se suele acontecer este tipo de bounty, ¿no? Claro. Bueno, en realidad es una muy buena pregunta porque creo que lo que pasa es de que mucha gente mira como, digamos, esas cantidades, pero en realidad trae mucho trabajo de por Correcto. medio, mucho trabajo desde antes, ¿no? Entonces, para ese caso específico, yo ya llevaba unos 2 meses o tal vez un mes y medio investigando una vulnerabilidad otra vez en un third party, ¿no? Entonces yo había identificado una vulnerabilidad en un software de third party que usaban muchas compañías. Eh, entonces era una vulnerabilidad, creo, pública ya, pero yo había encontrado un bypass. Y al haber encontrado ese bypass, bueno, lo que me quedaba a mí básicamente era enumerar las compañías que estaban usando ese third Claro. party software, muchas, y una de esas en realidad era PayPal. Entonces, obviamente, una vez que se encontraba el bypass, ya uno tenía que hacer un movimiento interno para sacar más información y eso Claro. era ya un poquito más complicado, pero como te digo, el security research que venía detrás ya había sido un mes, mes y medio, que yo estaba Wow. tratando de encontrar una vulnerabilidad en este third party, porque uno como, digamos, como si tiene el mindset de un hacker, básicamente tiene que pensar fuera, eh, eh, out of the box, ¿no? Fuera De la de lo caja, sí. normal, Ujú. de la casa. Sí, tienen que encontrar en realidad digamos, una manera de que no piensan todos convencionalmente, digamos. O sea, que si uno siempre está tratando de encontrar XSS a través de todos los URLs indexados, eso se le llama low hanging fruit, ¿no? Es lo que Correcto. se puede encontrar con escáneres automáticos. Entonces, si uno está poniendo demasiado empeño y demasiado tiempo en esos bugs, que en realidad lo más seguro van a ser un duplicado, pues es muy difícil de que encuentren estos bugs que pagan esa cantidades altas, ¿no? Uno tiene que formar en realidad una estrategia que no mucha gente se haya enfocado ahí, y apuntarle a eso o también hacer security research en algún producto en específico que sabe que muchas compañías usan y obviamente por ende va a afectar a estas compañías, ¿no? Entonces eso fue, digamos, el approach que yo he usado y de hecho yo hice una charla en México Ujú. sobre esta vulnerabilidad Wow. específicamente. Pues si Sí, la tienes, luego pásamela, no sé si es pública. lastimosamente yo creo que Ah, vale. para esa edición no la grabaron, Digo, si no lo pero dejo aquí abajo en la descripción para que la gente le eche un vistazo. sí, no creo que lo grabaron, pero bueno, fue en BotCon México, del 2024. Y de hecho es una vulnerabilidad de que, pues en realidad es de las que más me han pagado, digamos, en Bug Bounty. Más que todo por lo crítico que era la vulnerabilidad y el tipo de exposición de datos. Pero sí, el de PayPal fue uno. También encontré en Google esta vulnerabilidad y ahí fue un bounty como de $10,000 o $10,500 por ahí.
Así Wow, que es una vulnerabilidad en wow. realidad que, te digo, el esfuerzo siempre paga. Si uno lo hace en realidad con ese mindset de hacker y siempre también siendo muy curioso y queriendo aprender nuevas cosas, bueno, se puede también llevar de encuentro de que encuentre algo tan crítico que, bueno, después lo va a recibir como recompensa, ¿no? Al final. Pues ahí se queda el consejo, que creo que es bastante importante, sobre todo para la gente que está iniciando y los que ya estamos, que al final lidiar con esa resiliencia y la frustración creo que es bastante importante porque al final luego todo tiene su recompensa. Así que desde aquí, pues nuevamente mi enhorabuena, ¿no? Y ahora pasando un poco de prima y teniendo en cuenta ya que hemos hablado de todos los books que has sacado, ese background técnico que tienes en las compañías a las que has estado trabajando y sobre todo esa pata de emprendimiento que hace unos años tenías, creo que todo se ha visto reflejado actualmente en una nueva idea que creo que se llama Rift Security, ¿no? Y era por si nos pudieses contar un poco acerca de cuál es esta nueva entidad o qué es lo que hace, que creo que es bastante interesante. Claro, sí. Bueno, a través bueno, quiero respetar un poquito el tiempo, lo hago un poquito rápido, pero a través, digamos, de toda la experiencia que yo he tenido, tanto en Bug Bounty como mi carrera profesional adentro de equipos de seguridad, mucho de lo que nosotros hacemos adentro de los equipos de seguridad se llama External Attack Surface Management, ¿no? Y hay muchas compañías que se dedican a esto. El problema en realidad de lo cual yo identifiqué es de que muchas de estas compañías en realidad no brindaban la solución que nosotros necesitábamos como equipo de seguridad interno o fallaban en realidad mucho. Así que por eso fue que nació la idea de crear Rift Security, que básicamente lo que hacemos nosotros es un External Attack Surface Management, pero también hacemos validación con inteligencia artificial. Porque, digamos, muchos de los escáneres convencionales lo que hacen es simplemente mandarte muchísimo ruido. El escáner te manda 500 alertas, pero es lo mismo que estábamos explicando con los programas de bug bounty. Uno tiene que dedicar mucho tiempo para ver cuál es válida, cuál no es válida. Entonces, lo que nos enfocamos en realidad aquí fue validar cada finding con inteligencia artificial, pero no solo eso, sino que también tenemos unos sandboxes en donde se reproduce la vulnerabilidad o se intenta reproducir la vulnerabilidad para solo mandar una alerta cuando esta vulnerabilidad sea válida. Pero no solo eso, sino que también tratamos de agregar muchas herramientas que son muy útiles para los equipos de seguridad. Eh, no sé si estás familiarizado con los webpacks que tienen muchas aplicaciones modernas, que son básicamente, si uno tiene el webpack expuesto, está exponiendo básicamente su código fuente de la aplicación. Entonces creamos una herramienta para que se extraiga ese código fuente y adentro de la plataforma uno pueda navegar todo el código, encontrar endpoints, encontrar secretos adentro de ese código. Así que automatizamos toda esa parte, que es algo que hace en realidad un security researcher o un bug bounty hunting cuando está con un target, ¿no? Y también tenemos análisis de archivos JavaScript con inteligencia artificial, que también es una herramienta muy buena, porque si uno no está leyendo los archivos JavaScript de uno de sus targets o de su propia infraestructura, de su propia compañía, en realidad se está saltando la parte que puede exponer muchas más vulnerabilidades que solo navegando la página. Entonces es un poquito de la explicación de lo que hacemos en Rift Security, y también por eso nació, ¿no? Por la necesidad que yo había visto y la falta de estas funcionalidades en los vendors convencionales, digamos. Sí, totalmente. O sea, yo sé que me consta que todavía tenéis todavía más funcionalidades. Desde aquí también recomendar a la gente, y lo dejaré por aquí en la descripción, vuestra propia página web para que le echéis un vistazo. Yo he tenido la suerte de poder probarla y la verdad que está bastante interesante y le auguro un buen futuro seguro, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta el gran equipo que tenéis detrás en Rift Security, ¿no? En este aspecto y un poco en línea de lo que hacemos con los otros invitados, ya que estamos llegando al bloque de tristemente finalización, que se me está pasando volado, macho, aquí hablando contigo. Creo que no tenía preparado, creo que una vulnerabilidad que o sea, no se suele ver tampoco, que es la de HTTP Parameter Pollution. Y en ese aspecto creo que es bastante interesante, sobre todo que la gente pueda llegar a aprender de esta vulnerabilidad. Así que, bueno, si quieres, ahora venimos, compartimos pantalla y regresamos en cuanto esté lista. Vale, ya estamos por aquí, ya tenemos el laboratorio listo, así que nada, Mario, te dejo todo para ti.
Dale, perfecto. Bueno, esta es una vulnerabilidad que yo en realidad he estado encontrando muy seguido últimamente. Se llama HTTP Parameter Pollution. Eh, y básicamente, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Es básicamente hacer una inyección en los parámetros HTTP. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, para esto preparé un laboratorio que básicamente lo que está haciendo es simular, digamos, una aplicación que es la que aparece, digamos, en producción y también estamos básicamente haciendo una simulación de una aplicación interna, que sería un microservicio que obviamente no se puede acceder a través del API o del backend de esta aplicación que tenemos acá, sino que está simulando la aplicación de cómo funcionan detrás, digamos, en el backend. Entonces, esto es un microservicio que el API Gateway llama a través del backend. Entonces, eh, básicamente, aquí podemos ver de que a través del backend estamos sacando la información de un usuario, ¿no? Y obviamente tenemos nuestro token y este token es el que nos identifica y el gateway lo que hace básicamente es verificar de que nos regrese solo una información sobre nuestro perfil, que sería el usuario de Alice, aquí sería el usuario uno, ¿no? En el microservicio se mira un poco diferente. Esto es lo que pasa detrás de cámaras cuando uno le da un send request. El microservicio básicamente lo procesa en el backend y como es un microservicio interno, muchas de las veces lo que pasa es que esto no tiene un método de autenticación, porque lo que está haciendo es a través de este query parameter regresar la información de los diferentes usuarios. Entonces, cuando uno viene en la aplicación en producción y hace este GET request, en el microservicio interno simplemente agarra a través de el token la identidad del usuario y pasa esa identidad a este query parameter, ¿no? Entonces así es como se le regresa la información al usuario. Entonces, ¿cómo se explota esta vulnerabilidad? Digamos aquí también que estamos identificados aquí, porque estamos en la aplicación del front, como Alice, ¿no? Entonces, uno lo que haría prácticamente cuando ve este tipo de requests es que, bueno, tiene un user ID, entonces lo que voy a probar aquí es un IDOR, ¿no? Un Insecure Direct Object Reference, a ver si puedo acceder a información de otro usuario. Entonces lo que haría normalmente uno en este caso es, bueno, tratar de inyectar aquí otro número de usuario para ver si puedo modificar la información de otro usuario. Pero vemos de que en realidad si hay una validación aquí y no permite ingresar el ID de otro usuario. Entonces, ¿cómo se explota la vulnerabilidad de HTTP Parameter Pollution? Básicamente, vamos a hacer la inyección en uno de estos parámetros, ¿no? Estos parámetros todos van al backend y se van a usar en los microservicios internos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de alguna manera, influenciar este parámetro en el microservicio, en la aplicación interna. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, adentro de este string que se procesa también en el microservicio, aquí solo agregué tenemos un get request, ¿no? Pero también en el microservicio se va a hacer un post request cuando se actualice el perfil. Entonces nosotros sabemos de que en el microservicio interno, porque lo tenemos aquí, de que se implementa este user ID. Entonces lo que queremos hacer nosotros es influenciar este parámetro en el microservicio interno. Vimos de que no se puede agregándolo como un parámetro extra, pero ¿qué pasa si lo inyectamos directamente en un string, en un parámetro como este, digamos? Vamos a intentarlo aquí. Entonces vemos aquí de que en realidad ahora sí cambió al usuario 2. Entonces, al inyectar este parámetro, ya estamos influenciando el microservicio interno. Entonces, si nos vamos al usuario 2, vemos desde que este es el perfil de Alice.
y el usuario 2, creo que lo vimos aquí, regresaba Bob Brown. Pero si ahora le damos otra vez al usuario 2, vemos de que ya se sobreescribió todo eso porque inyectamos este parámetro de user ID directamente en el parámetro y eso influenció cómo está la lógica en el microservicio interno y logramos básicamente influenciar y afectar al otro usuario a través de este tipo de inyección que es el HTTP Parameters Pollution. Entonces aquí es un poco de un ejemplo de cómo esta vulnerabilidad no se testea mucho, pero de que es algo también, bueno, que puede afectar y puede llegar a ser una vulnerabilidad crítica. Y también dependiendo de cómo de cómo se utilice este tipo de query parameters en las aplicaciones internas, incluso también se puede tratar de hacer un path traversal para llegar a otro tipo de directorio y sacar algún archivo sensible. Entonces, para que lo tengan en cuenta para su próxima investigación, esta es una vulnerabilidad muy bien documentada, la pueden buscar también, pero he visto que es algo no muy conocido, así que bueno, les dejo un poquito ahí sobre esta vulnerabilidad. Wow, me parece súper interesante, Mario. La verdad que una pasada, ni yo mismo la conocía. Así que desde aquí también mi enhorabuena que la gente pueda ver, pues, que no solo existe la vulnerabilidad que están en Hogwarts, sino que también hay este tipo de vulnerabilidades que suele pasar desapercibido y la verdad que es una pasada. Vamos a volver de nuevo como estábamos antes y obviamente de nuevo darte las gracias. Vale, Ahí pues está ya estamos por aquí la- nuevamente y nada, tristemente ya estamos llegando a la parte final. Y terminando un poco con las preguntas, Mario, y ahora ya que estamos finalizando, decirte cómo ves el paradigma del bug bounty de aquí a unos años con el auge, por ejemplo, en este caso de cloud de mitos, etcétera, etcétera. Y si consideras que al final el tema de la IA va a poder tener al 100% el papel que hace un bug bounty hunter, ¿y cómo lo ves tú al final, el futuro del bug bounty de aquí a corto o medio plazo? Yo, pues en realidad, yo creo que va a desaparecer lo que se llama, lo que habíamos discutido, que es el low hanging fruit. Ujú. Eso seguro va a desaparecer porque, digamos, antes solo eran un par de bug bounty hunters que en realidad eran, digamos, me trabé ahí. Ahí está. En realidad solo eran pocos los que habían desarrollado muy bien su automatización, que básicamente salía un nuevo subdominio, ellos ya los tenían completamente escaneado, solo eran unos pocos, pero ahora en realidad con Cloud básicamente todos pueden crear su propia automatización, que obviamente no lo va a hacer tan bien como los top bug bounty hunters porque ya cada quien tiene su metodología, pero va a ser mucha más gente escaneando todos esos programas de manera automática, ¿no? Entonces eso va básicamente a hacer que todas esas vulnerabilidades que antes eran un poco más simples de encontrar, que básicamente desaparezcan, o de que cada vez que la reporte uno va a ser un duplicado porque ya la encontró alguien más. Entonces, yo lo que haría es básicamente moverme de la misma manera que lo hacía yo antes de este boom del AI, que era hacer un poco más de research, ¿no? Enfocar en un programa o tratar de encontrar algún supply chain attack, alguna manera de afectar, digamos, a la compañía o los assets que están en scope, pero con una estrategia diferente, atacarlo por los lados, atacarlo a través de otro tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, no sé, me viene a la mente este Bug Bounty Hunter que básicamente se hizo muy bueno en lo que es supply chain attacks y dependency confusion, que se llama looping. Él encontró prácticamente una manera de ingresar a la infraestructura de las compañías a través de otro tipo de vulnerabilidades, que era el supply chain, que ese es como te digo, una estrategia diferente, le ha dado una cantidad de bounties increíbles. Entonces, creo que tomar una estrategia diferente y enfocarse un poquito más en el research, más que todo porque Cloud te puede leer los archivos JavaScript, puede ser básicamente tu compañero cuando viene al tema de las investigaciones. Yo creo que esa es la manera de todavía encontrar vulnerabilidades que otra gente no ha encontrado. Porque también
cuando sale una herramienta nueva, antes era a través de GitHub, digamos, de que alguien muy reconocido, Tom Nom Nom, sacaba una nueva herramienta. Así es la inteligencia artificial, ¿no? Básicamente van a tratar de usar la inteligencia artificial para encontrar las vulnerabilidades fácil, porque eso es mucho que pasa dentro de la comunidad, de que ven los posts de que gente ganando mucho dinero, bueno, lo quiero hacer yo. Entonces, boom, sacan Cloud Code, pagan $100 y empiezan a disparar para donde sea y el que caiga, ¿no? Entonces, uno tiene que adelantarse a eso y ser un poquito, como te digo, el tiempo y eso en realidad es lo que trae más recompensa. Así que desarrollar una habilidad específica en alguna vulnerabilidad o investigar alguna herramienta que sea utilizada en general por compañías grandes y ver eso como un punto de entrada. Como te digo, las estrategias alternativas creo que son las que van a dar mayor recompensa con todo este mundo de la inteligencia artificial. Así que obviamente no voy a decir no usen inteligencia artificial, más bien úsenla, pero como su compañero de hacking, ¿no? Y no dejen tampoco de aprender, porque si ya la inteligencia artificial hace todo, pues también es muy difícil diferenciar entre lo que es válido y lo que no es válido. Así que nunca dejar de aprender y de desarrollarse personalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Subrayo cada una de tus palabras y yo coincido plenamente en lo que dices, ¿no? Y bueno, pues en este caso ya lo último que me queda, aparte de agradecerte tu tiempo nuevamente por estar aquí, es este proceso interactivo que tengo entre preguntas de invitados anteriores que han estado por aquí y los siguientes. Y en este caso, la pregunta del invitado anterior, te ha tocado una pregunta más filosófica porque no es nada técnica, aquí es totalmente libre, cada uno que pregunte lo que quiera. Y el invitado anterior, en este caso, te pregunta a ti, si tuvieses que cambiar algo desde un punto de vista de la ciberseguridad, haciendo introspección y mirando hacia atrás, si cambiaría algo, hubiese seguido todos los pasos desde un punto de vista técnico, ya digo, enfocado en el gremio de la ciberseguridad que te ha llevado a estar donde está a día de hoy. Si algo que cambiaría en la ciberseguridad. Sí, es algo así, no, así lo he preguntado. En plan, en vez de en tu forma de ser, en el punto de ciber. Por ejemplo, oye, pues no hubiese tomado estos pasos o no me hubiese focalizado quizá en este aspecto desde un punto de vista técnico porque luego me di cuenta que realmente no era algo que me atraía o desde primera mano si hubiese podido cambiar esto lo hubiese cambiado. Sobre todo enfocado en el ámbito ciber. Aquí tú puedes contestar lo que tú quieras, obviamente. Ah, bueno, me robó un poquito la pregunta que yo iba a hacer, pero a ver si la formulo diferente, a ver si la formulo diferente, ¿no? Vale. Pero bueno, ay, a ver, ¿qué es lo que yo cambiaría en ese aspecto? Esto es lo guay, que es full improvisación, es como un bug bounty de preguntas. Claro, claro. Eh, Quizá especializarte en un bug en concreto desde el principio y no no, yo tiempo en después. realidad lo que cambiaría es lo que te menciono mucho. Te digo, yo he conocido mucha gente que ha querido entrar a Bug Bounty, pero el Ujú. problema es de que es algo, con la ciberseguridad en sí y el Bug Bounty, bueno, en realidad son temas difíciles, ¿no? Son áreas complicadas, son áreas que requieren mucho tiempo. Así que yo lo que cambiaría y trataría de recalcar siempre es de que esto no es una carrera fácil y no es una manera de hacerse rico rápido. Eso es una de las, de lo que más creo que está equivocado en realidad la gente que intenta entrar a esta industria. Así que, bueno, les diría en realidad de que tienen que pasar por lo aburrido y lo tedioso antes de llegar a la recompensa. Entonces, yo recomendaría, digamos, por ejemplo, si lo volviera a hacer, es empezar en un rol técnico que te abra las puertas a saber cómo funcionan las compañías tecnológicas desde adentro. Porque algo que me ayudó mucho también para mí encontrar vulnerabilidades fue trabajar adentro de un equipo de seguridad de una compañía. Porque miraba cómo eran es trabajar con desarrolladores, cuál era el technology stack que se usaba detrás de cámaras. Me dio en realidad una perspectiva completamente diferente, así solo yo me hubiera quedado, digamos, como Bug Bounty Hunter, o sea, como la caja negra, siempre desde afuera.
Entonces, siempre agarrar experiencia dentro de una compañía o en un rol técnico, digamos, que tal vez no sea en ciberseguridad, yo creo que eso sería algo muy bueno, ¿no? Así que por ahí va la respuesta. Perfecto, pues la verdad que dicho queda. Y ahora, como no puede ser de otra manera, como no sabes quién será el siguiente invitado, que lo veremos próximamente, pues te hago a ti un poco lo mismo, ¿no? Si tuvieses tú que hacerle una pregunta que puede ser filosófica, puede ser técnica, puede ser incluso algo personal, lo que tú quieras. Aquí total libertad. ¿Cuál es la siguiente pregunta que le haría a otra persona, ¿no? Al siguiente invitado. No, yo lo que tal vez es un poco similar, pero le preguntaría, o sea, si él volviera a iniciar su carrera en ciberseguridad el día de hoy, ¿cambiaría algo o seguiría de la misma manera? ¿No? Esa sería mi pregunta. Es un poco filosófica, pero también un poco técnica, ¿no? Creo, A ver Mario, si cambia. porque llevamos ya varios capítulos grabados y aquí creo que te voy a fastidiar un poco y esa pregunta ya se ha repetido. Esto es como los Ya se juegos de repitió. televisión. Sí, sí, eso, Ok, esa pregunta ya se ha repetido. Entonces, digamos, podría preguntar lo mismo, pero para que la gente vea cada vez más algunas preguntas más sencillas o distintas, al dale. fin y al cabo. Bueno, a ver, por ejemplo, digamos, porque yo he visto de que mucha de la gente que le va bien en Bug Bounty siempre tiene una presencia en redes sociales, ¿no? ¿Ok? Entonces le preguntaría, ¿cómo ha ayudado a tu carrera ¿Vale? tener o no tener presencia en redes sociales como X, como Twitter, ¿no? Esa sería mi Perfecto. pregunta. Me parece buenísimo. Y nada más, ya con esto concluimos. Cierro todo este capítulo como iniciaba al principio del podcast y es dándote las gracias por tu tiempo, por tu trabajo. Todos los que nos dedicamos al Bug Bounty, sobre todo los de habla hispana, sabemos de tu presencia y te seguimos. Así que a mí, a título personal, ha sido pues todo un placer y estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente. Gracias, David. Gracias por este espacio. Nos vemos. Nada, hablamos. Hasta luego. Hasta luego.